tal? Bienvenidos. Vamos a ver la parte de estadística. Caso del proyecto integrado con el área de matemática, lo que voy a utilizar son los mismos datos que Lionel utilizó en su ejercicio de matemática. Yo voy a aplicar la parte de estadística a los mismos datos que ustedes tienen en el caso de matemática. Para esta ocasión vamos a utilizar el ejemplo en el caso de la población de venados. Ustedes debían haber encontrado una proyección para los años 2015, para el año 2020 y para el año 2030. Es importante que ustedes tengan ya estos datos establecidos, porque si no, no podemos hacer todo el trabajo necesario en el caso del área de estadística. Debido a que yo ya los tengo proyectados, lo que tengo que hacer es encontrar el primer dato. Aquí me dice que diseñe una campana de Gauss e indique si los datos obtenidos tienden a ser normales. Gauss era un físico matemático que decía que la mayoría de los datos tienden a ser normales. Hemos escuchado esa palabra últimamente, de volver a una nueva normalidad. Aquí lo que Gauss trataba de decir es que la mayoría de los datos tienen la tendencia a juntarse o a estar cerca de la media. Entonces vamos a comprobar a través de una campana de Gauss si estos datos tienen esa tendencia. En este caso, pues ya tengo los años hasta el año 2030 y ya tengo la población de venados hasta el año 2030. Antes de poder hacer la distribución normal, vamos a necesitar las medidas de tendencia central que hemos trabajado ya en el pasado. En el caso de la media, esta X con una barrita arriba es la media, esta ME que significa la mediana, esta MO que significa la moda. Vamos a determinar primero la media. Como lo vamos a trabajar todo a través de una hoja de cálculo en Excel, la media va a ser igual al promedio. Vamos a hacer el cálculo. Voy a colocar la fórmula de promedio, voy a seleccionar todos mis datos, todos mis valores, y aquí en este caso lo voy a dejar como un número entero. Recordemos que estamos hablando de una población de venados, entonces voy a dejar la media como un valor entero. En este caso serían 42.898 venados. Ese sería el valor promedio. Vamos a sacar el valor central, que sería el valor de la mediana. Selecciono todos mis datos y en este caso también vamos a dejar la mediana como un valor entero, que serían 36.750. Si nosotros observamos los datos que tenemos, 36.000 se encuentra en este rango más o menos entre el año 2000 y el año 2005. Ahí se encuentra el valor de la mediana, es decir que hay 2, 4, 5 valores después de la mediana y hay 2, 4, 5 valores antes de la mediana, es decir que ahí está el valor central. Deja por arriba y por debajo al 50% de los datos. Vamos a determinar en el caso de la moda. Vamos a seleccionar todos los valores que tenemos. O me aparece este resultado de la función donde dice que no hay datos para una moda. Eso es lo que representa ese numeral con ND. Otra medida que vamos a necesitar en el caso de la distribución normal es la desviación estándar. Entonces voy a utilizar DesBest. Voy a seleccionar todos mis datos y para este caso me dice que hay una desviación de 24.499 venados. Estos datos nos van a servir para encontrar la distribución normal. Voy a utilizar la fórmula de la distnorm.n. Voy a seleccionar esta que aparece aquí y aquí, si se dan cuenta, me pide una serie de elementos. El primero es una X, esa es la variable, el valor de la variable. Voy a seleccionar el primer dato, en este caso la población de 1980, 17.000 venados. En mi fórmula me aparece que debo de colocar punto y coma. Luego me pide el valor de la media. Vamos a seleccionar la media, que son 42.898. La fórmula me dice que coloque punto y coma nuevamente. Me pide ahora la desviación estándar. Acabamos de encontrar 24.499 y por último le doy punto y coma y me aparece que sea verdadero, una función con una distribución acumulada. Ahorita no queremos que los datos aparezcan acumulados, así que le voy a dar falso.
Vamos a cerrar la función y le vamos a dar enter. Este sería el valor que tendríamos de la distribución normal para el año 1980. Debo de sacar la distribución normal para todos los años que tengo proyectados. En este caso voy a colocarle un símbolo de dólar a B14, que sería el valor de la media. Para que ese valor sea fijo, le voy a colocar un símbolo de dólar también a la desviación estándar para que ese valor no se mueva ahorita que lo voy a arrastrar. Muy bien, de esa forma ya puedo arrastrar todos mis datos hasta el final y me va a dar un valor de la distribución normal para cada población de venados que tengo en cada uno de los años ya proyectados. Muy bien, con estos datos que tenemos aquí ya podemos sacar una distribución normal o verificar si se cumple que estos datos tienden a la normalidad. Voy a seleccionar toda la población de venados y voy a seleccionar todos los valores de la distribución normal que acabo de encontrar. Le voy a dar insertar una gráfica que sea de dispersión y que tenga esta con líneas suavizadas. Si ustedes ven aquí, la gráfica ya formó una especie de campana. En el caso de Gauss, él indicaba que los datos por lo general tienden a llevar esta forma, una forma de campana. Es decir, aquí en el centro, donde vemos que hay un aumento, la mayoría de los datos tienden a concentrarse en esta parte del centro. Si vemos, prácticamente los datos tienen esa tendencia, a pesar de que son muy pocos datos los que estamos evaluando, pero llevan esa tendencia de presentar una distribución normal. Prácticamente podemos concluir en el caso del inciso número 2 que la mayoría de los datos tienden a ser normales, es decir, van en esa tendencia de una normalidad. Vamos al numeral 3. En este caso me dice determina el tipo de asimetría de la campana de Gauss, uno por cada caso. Pero para eso también tenemos una medida que se llama medida de asimetría. Entonces vamos a encontrar ese valor asimétrico. Podemos ver qué tipo de asimetría es la que tenemos. Si el valor o el resultado que obtengamos es 0, significa que tenemos una figura que es simétrica, es decir, tiene los mismos valores del lado izquierdo que del lado derecho. Si el valor que encontramos tiene un resultado mayor a 0, entonces la asimetría va a ser hacia la izquierda. Y si tenemos un resultado menor a 0, la asimetría va a ser hacia la derecha. Vamos a utilizar entonces la función que va a ser coeficiente de asimetría. Vamos a buscarlo. Aquí aparece el coeficiente de asimetría. Me pide nada más que seleccione todos los valores que tengo, en este caso toda la población de venados desde el año 1980 hasta el año 2030. Y si ven aquí, me da un valor de asimetría de 1.13, es decir, que este es un valor mayor a 0, entonces la asimetría es sesgado a la izquierda. Ya lo habíamos comprobado a través de los datos de la gráfica que tenemos, que la asimetría o la forma que tiene la campana tiene cierta ligereza a ir hacia la izquierda. Pero ahorita lo podemos comprobar a través del coeficiente de asimetría. Con eso concluiríamos el punto número 3, que es determinar el tipo de asimetría que tiene la campana. En este caso es asimétrica hacia la izquierda. En el punto número 4 me dice que determine qué forma tiene la campana de Gauss, uno por cada caso. Vamos a verlo. Aquí prácticamente ustedes ven que se elevan los datos, tiene digamos que una mayor concentración en el caso del centro, y a eso le vamos a llamar una curtosis o apuntamiento. Vamos a determinar qué forma es la que tiene la campana. Existen 3 formas en el caso de la campana. Si vemos, dice, si los datos están muy concentrados hacia la media, la distribución es leptocúrtica. Ahí vamos a obtener un valor mayor a 0, es decir,
que los datos están más concentrados alrededor de la media. Esa figura va a ser leptocúrtica y vamos a obtener un valor que va a ser mayor a 0. Si los datos están muy dispersos, la distribución es platicúrtica y la curtosis va a ser menor a 0. Si vemos en el caso de la figura platicúrtica es esta de color celeste, ahí los valores se encuentran más dispersos alrededor de la media y entonces la figura va a ser platicúrtica y el resultado que obtengamos va a ser menor a 0. El comportamiento normal exige que la curtosis sea igual a 0, es una distribución mesocúrtica. En este caso, la mesocúrtica es esta de color negro que vemos ahí. En el caso de la figura de en medio, el resultado que vamos a obtener tendría que ser 0. Vamos a aplicar también una función para poder encontrar el valor de la curtosis. Aquí sencillamente voy a utilizar curtosis. Voy a seleccionar la función y aquí también me pide que seleccione todos los datos. Vamos a colocar la población de venados desde el año 1980 hasta el año 2030. Aquí el resultado que hemos obtenido es 0.96, es decir que la forma que tiene la campana en este caso es leptocúrtica. Tenemos una curtosis mayor a 0. Entonces, la mayor concentración de los datos se encuentra alrededor de la media. Con eso concluiríamos el paso del punto número 4. Vamos a ir al número 5, dice que se concluye con el resultado de la desviación estándar. Para poderlo hacer un poco más gráfico, lo voy a hacer aquí en la calculadora. El valor de la desviación estándar, como está girando alrededor de la media, tenemos nosotros una media de 42.858, es decir que van a haber 24.499 arriba de la media o abajo de la media, es decir, hay más o menos 24.499 venados. Voy a colocar los 42.898 que es nuestra media y le voy a restar la desviación estándar que sería 24.499. Es decir que el valor de la desviación debería de llegar hasta 18.399 a partir de la media. Como vemos, 18.399 llegaría más o menos por aquí, hasta ahí más o menos llegaría el valor de la desviación estándar, hasta aquí, y ahora lo que voy a hacer es sumarle el mismo resultado a los 42.000. Vamos a tomar nuevamente el valor de la media, que son 42.898, y a esto le voy a sumar el valor de la desviación estándar, que es 24.499. Y tenemos un valor máximo de 67.397. 67.000 llega hasta aquí. Voy a colocarlo ahí en color amarillo y voy a pintar todo lo que se encuentra entre estos dos valores. Es decir, que la desviación estándar cubre desde el año 1985, donde habían 20.000, era 20.000 la población de venados, hasta el año 2020, donde hay 67.272. ¿Qué es lo que podemos concluir en el caso de la desviación estándar? Es que la mayoría de los datos se concentran alrededor de la media. ¿Por qué estamos diciendo que la mayoría? Porque si ustedes ven, tenemos nada más dos datos que no ingresan en el valor de la desviación estándar. Es decir, que la desviación estándar, la mayoría de los datos giran alrededor de la media. En este caso le podemos dar una validez aceptable a la desviación estándar, ya que cubre o acapara a la mayoría de los datos que se encuentran alrededor de la media.